Me da mucho gusto ver a todos, a los que ya están de regreso después de un tiempo, ¿verdad? Vacaciones forzosas, dijeron. Pero con mucho gusto ver que Dios nos sostiene, Dios nos guarda, provee lo necesario para que estemos bien. Y bueno, pues hoy es un buen día para recordar que Dios es bueno, ¿verdad? Quisiera comenzar con los anuncios. En cuanto a la iglesia infantil, hermanos, pues bueno, las reuniones presenciales siguen suspendidas, platicando con las maestras, pues bueno, y orando obviamente. Creemos que en cuanto a los pequeños, en cuanto den luz verde de las autoridades para que regresen ellos a la escuela, nosotros también lo hagamos, ¿verdad? Les estamos enviando las hojas para que las impriman, los revisen con sus hijos y lo agreguen al manual que ya tienen, todos los que tienen hijos pequeños. El tema que están viendo es la promesa que Dios le hizo a Abraham y el nacimiento de Isaac, ¿vale? Entonces los invitamos a que oremos por los maestros y por nuestros hijos. Y bueno, pues a los que tienen hijos pequeños, ¿sí les están dando las clases a sus hijos? ¿Sí? Muy bien. Vamos a orar por las ofrendas, hermanos, y también vamos a orar por un pastor, si Dios queremos que Dios lo bendiga. Señor, te damos muchas gracias por esta mañana hermosa que nos has dado, Señor. Te pedimos que bendigas al pastor Moisés Villalba de Casa de Oración Verazategui en Buenos Aires, Argentina. Te pedimos que lo bendigas a él, a su familia, a todos nuestros hermanos en aquella parte del mundo. Te pedimos que tu gracia lo sostenga, que prosperes la obra ya en aquel lugar y que cada día más personas acudan a este lugar a recibir tu palabra, Señor. Pedimos que tu Espíritu Santo obre en los corazones de todos los que ahí se congregan, que sean un faro de luz en medio de las tinieblas en aquella parte del mundo, Señor. Te damos gracias también porque nos has dado la oportunidad de reunirnos un día más, Señor. Te pedimos que bendigas las ofrendas que se han de recoger el día de hoy, Señor. Como siempre te pedimos que sean administradas sabiamente, Señor, y te damos gracias, Señor, porque tú nos has dado lo necesario a cada una de las familias que aquí estamos, Señor, y también nos das el privilegio de aportar, Señor, para el sostenimiento de la obra, Señor. Te damos gracias porque durante todo este tiempo, Señor, tú has mostrado tu gracia y tu fidelidad, Señor. Te pedimos que bendigas cada trabajo de mis hermanos, que los prosperes en sus caminos, Señor, que sean siempre diligentes, honrados y estén dispuestos siempre a toda buena obra, Señor. Te damos gracias porque nos has dado todo lo necesario, Señor. Nos has dado mucho más de lo que merecemos, Señor, y por eso te alabamos en esta mañana, Padre. En el nombre de Jesús, nuestro Señor. Amén y amén. Bueno, seguimos con las reuniones que estamos teniendo de manera habitual. Varones, los esperamos el martes a las 7:30 de la noche aquí en la iglesia. Son reuniones presenciales. Animamos a todos los varones a que continúen asistiendo y que juntos estudiemos la palabra de Dios. Seguimos con el Evangelio de Mateo y bueno, pues han sido tiempos hermosos donde conocemos más de la palabra de Dios y también pues tenemos tiempos para conocernos más, para convivir y damos gracias porque nos ha permitido este tiempo de estudio a los varones y sabemos que todo esto que estamos haciendo va a traer bendición a las familias, a las hermanas, a las mujeres. Les recordamos que todos los lunes, si Dios lo permite, a las 8 de la noche van a tener su reunión por Zoom para seguir estudiando el libro de Proverbios y pues también igual las animamos a que sigan conectando. Me da mucho gusto ver lo que Dios está haciendo en ustedes, el ver cómo aprenden y estudian y comparten esos tiempos para exaltar a Dios, ¿verdad? Y también sé que eso va a traer bendición a las vidas de todas ustedes y también de sus familias, ¿no? Y bueno, pues animarlos a que no dejen de asistir los domingos. Empezamos 10:30 con la reunión de oración y después con la alabanza y ya la enseñanza que Dios tiene para nosotros como su iglesia. Esos son todos los avisos y bueno, pues les pedimos sus oraciones para que Dios nos siga dando gracia, nos siga dando de nuevo y a todos, ¿verdad? Porque todos somos parte de la iglesia. Aquí ninguno vale más que otro. Todos somos siempre bienvenidos y bueno, pues lo hacemos para honrar el nombre de nuestro Señor. Bueno, el día de hoy vamos a comenzar una nueva serie. Esta serie se llama Entendiendo el Nuevo Nacimiento, ¿sale? Y la enseñanza del día de hoy tiene por nombre Debes nacer de nuevo. Y
El compartir esta serie de enseñanzas tiene el propósito de afirmar en nuestra vida cristiana algo que es esencial y entender lo que implica en nuestra vida el nuevo nacimiento, ¿no? Hoy en día mucha gente se considera cristiana. ¿Sí te has dado cuenta de eso? De manera rápida yo les podría mencionar 4 ramas o religiones, 4 ramas que se conocen, por así decirlo, como iglesias cristianas. Y toda la gente que se congrega en estas 4 vertientes se identifican como cristianos. Y no vamos a entrar en muchos detalles, pero nada más quiero presentárselos para que lo tengan presente, ¿no? Están aquellos que profesan la religión católica. Ellos dicen ser cristianos, ¿verdad? Pero tienen una autoridad que ellos ponen por encima, ¿verdad?, de las escrituras, que es el Papa. Lo consideran a una persona como tú y como yo como alguien infalible. Se dan las ventas de indulgencias. Tienen y siguen doctrinas que no están en la Biblia, ¿sí? Adoran a María, adoran a los santos y bueno, aún así ellos se identifican como cristianos. Existen también las iglesias ortodoxas que se separaron de la iglesia católica en el siglo XI. Y ortodoxo significa creencia recta. Ellos ordenan como obispos o ministros a hombres casados. Esa es una diferencia que tienen con la iglesia católica. También existe la iglesia anglicana que se fundó y se sigue practicando en Inglaterra y en algunas partes de Estados Unidos. Ellos no tienen una figura papal, rechazan el culto a las imágenes y todos los obispos o dirigentes tienen el mismo rango, no hay alguien que esté por encima de los demás, ¿sale? Y también están las iglesias que se conocen como protestantes. Estas surgieron en el siglo XVI con la llamada Reforma Protestante. Ahora, nosotros sabemos que solo hay una iglesia y esa es la que conformamos todos aquellos que hemos nacido de nuevo, ¿sí? Nosotros somos sencillamente cristianos, ¿sí? No entramos, podríamos decir que entramos dentro o se nos identifica dentro de la rama de las iglesias protestantes, ¿sale? Pero nosotros, ¿qué es lo que nos rige? La palabra de Dios es la mayor autoridad que nosotros podemos tener y bueno, y todo lo que ya hemos estudiado y les enseñamos a través de la declaración de fe, eso es lo que nosotros creemos como casa de oración, ¿sí? Bueno, de esto último parte esta serie de enseñanzas, mis hermanos. La iglesia somos todos aquellos que hemos nacido de nuevo. Y como te decía, vivimos un tiempo donde muchos dicen ser cristianos y es importante que profundizamos y entendamos el nuevo nacimiento y la importancia que tiene en la vida de un cristiano, ¿no? Hoy vemos cómo hay mucha gente que viene a las iglesias o buscan estar en las iglesias para aprender del cristianismo. Hay gente que lo hace inclusive nada más para conocer, ¿verdad? Pero no son nacidos de nuevo. Hay quienes quieren ser cristianos, pero sin ser nacidos de nuevo, ¿sí? Identificarse como si fuera un club social, ser cristiano, ¿no? Y están en un lugar y luego ya se van a otro y se van a otro. Este tipo de personas son los que escuchan el evangelio, les llama la atención, pero no buscan compromisos, ¿sí? Como te decía, pueden estar un tiempo en una iglesia, luego se van a otra, pero viven un cristianismo muy diferente de lo que la Biblia nos enseña, ¿no? Ellos no buscan predicar el evangelio ni vivir el evangelio, simplemente dicen, pues soy cristiano y ya, ¿no? A lo mejor así lo aprendieron, les dijeron, a lo mejor en algún momento repite esta oración y ya eres hijo de Dios, pero no han nacido de nuevo. O sea, este tipo de personas son los que dicen Jesús es relación, no religión, ¿no? Y luego ante diversas situaciones son los que comúnmente dicen ¿quién soy yo para juzgar? Y siempre hay como algo que ellos tienen para aportar en vez de sujetarse a lo que dice la palabra de Dios, ¿no? Hoy en día podemos ver que muchos estaban en las iglesias y con lo que hemos vivido estos últimos 2 años de la pandemia dejaron de asistir, ¿no? Y muchos que dicen ser cristianos hoy tienen una nueva religión, ¿verdad? Un cristianismo sin vida en la iglesia. Prefieren estar en línea, escuchar enseñanzas en línea y no se comprometen con una iglesia local. ¿Tú crees que todos estos, o de manera general que te he estado diciendo, son nacidos de nuevo? Muy seguramente no, ¿no? La Biblia nos enseña que por sus frutos los vamos a conocer.
¿no? Muchos hoy no vienen a la iglesia, pero sí van al supermercado, al cine, se van de vacaciones, ¿no? Hoy mucha gente dice ser cristiano. Tenemos como ejemplo, no sé, a Yuri, Jesús Adrián Romero, a los que hablan inglés, pues a Justin Bieber, al Kanye West, también por ahí hubo un tiempo diciendo que era cristiano. Y mucha gente hace esto, ¿no? Pero con el paso del tiempo vemos que toman otro rumbo. Su cristianismo no es auténtico, no nacieron de nuevo. Algunos inclusive con el tiempo se declaran ateos. Inclusive hombres que un tiempo fueron considerados buenos ministros de Dios, con el tiempo empiezan con ideas que van en contra del cristianismo. No sé si has escuchado de que hay personas que están deconstruyendo su cristianismo. O sea, lo invierten y lo van como despedazando y nada más se quedan con lo que les conviene. ¿Sale? Entonces, el nacer de nuevo es algo en lo que no puede haber confusión en nuestras vidas como cristianos. Y yo espero que con esta serie de enseñanzas examinemos lo que significa nacer de nuevo de una manera bíblica, también como de manera teológica, ¿sí? Decir que se es un cristiano nacido de nuevo, en un sentido técnico, es algo redundante, mis amados. Y lo digo porque acorde al Nuevo Testamento, para ser cristiano, primero debes nacer de nuevo. ¿Sale? ¿Vamos bien? Bueno, ahora les pido que abran su Biblia en Juan capítulo 3, versículos 3 al 5. Juan 3, del 3 al 5. Y vamos a ver aquí cómo nuestro Señor Jesucristo enseña que tenemos que nacer de nuevo. ¿Sí? Juan 3:3. Si ya lo tienes, avísame. ¿Listo? Dice, respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. En el versículo 4 vemos que Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Jesús respondió, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Entonces, estos 3 versículos nos sirven para poder decir lo siguiente. Si una persona nace de nuevo, es cristiana, ¿sí? Por tanto, cuando decimos cristiano nacido de nuevo, es como si dijéramos que es un cristiano, ¿no? Un cristiano auténtico. Y bueno, el Nuevo Testamento no nos muestra otro tipo de cristiano, ¿sí? Entonces, habiendo dicho esto, a la luz de la palabra y con esta serie de enseñanzas que no pasarán de 5, entenderemos el nuevo nacimiento, ¿sí? Para reafirmar en nuestro ser los que somos nacidos de nuevo, y quienes puedan estar en una situación diferente, pues ojalá que puedan entregar su vida al Señor. Yo no dudo que muchos de los que están hoy aquí son nacidos de nuevo, ¿no? Hemos visto en este tiempo las luchas, pero siempre hay un deseo de obedecer a Dios, ¿verdad? Entonces, vamos a comenzar a desarrollar la enseñanza y quisiera que oráramos a nuestro Dios para que nos dé entendimiento. Señor, te damos muchas gracias por este tiempo que nos das para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que bendigas esta serie de enseñanzas que vamos a comenzar, Señor. Te pedimos que tu Espíritu Santo nos ayude a todos, Señor, a entender, escudriñar y hacer realidad tu palabra en nuestras vidas, Señor. Te pedimos que bendigas esta serie, que bendigas esta reunión, Señor, que me des de nuevo gracia y sabiduría, Señor, y a mis hermanos que les des entendimiento, Señor, y que puedan aceptar la palabra que viene de ti, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. La idea de nacer de nuevo, podemos decir que es un sinónimo de la palabra regenerar, ¿sí? Y las iglesias a lo largo de la historia han desarrollado un concepto o doctrinas en cuanto a la regeneración o el renacimiento, nuevo nacimiento. Y esto sucede, mis hermanos, porque este concepto no tuvo su origen en los teólogos o comentaristas bíblicos o inclusive algunos predicadores. Esta misma idea de un renacimiento espiritual tiene su origen en la enseñanza de nuestro Señor Jesucristo, ¿sí? Todos los que somos cristianos nos identificamos como seguidores de Cristo. Por tanto, todo lo que Jesucristo enseña debería de tener un interés especial en nuestros corazones. Debemos de buscar, conocer y comprender lo que Jesús dice
o Jesús nos enseña a lo largo de toda su palabra. Entonces, por esa razón quiero que estudiemos esta idea, esta enseñanza de Jesús en cuanto a nacer de nuevo, ¿sí? Hace unos momentos leímos Juan 3, de los versículos 3 al 5, ¿sí? Y aquí vemos la conversación que tiene Jesús con Nicodemo. Yo te pido que me acompañes y juntos analicemos este pasaje para poder desarrollar esta y las enseñanzas siguientes. Te pido que te regreses al versículo, que vayas al versículo 1, Juan 3:1. Vamos a ver cómo empieza esta conversación que tiene Jesús con Nicodemo, ¿sí? Juan 3:1 dice: había un hombre de los fariseos llamado Nicodemo, prominente entre los judíos. Prominente, pues, nos deja ver que era alguien importante, ¿verdad? Y dice el versículo 2: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, ¿sí? Aquí vemos cómo Juan nos presenta a Nicodemo y nos dice dos cosas de su trasfondo, ¿sí? Para que lo conozcamos un poquito más. Lo primero que vemos es que nos dice Juan que él era fariseo, ¿sí? Y luego que era prominente o dignatario de los judíos, ¿sí? ¿Quiénes eran los fariseos? Eran una secta religiosa conservadora, y ellos eran conocidos porque tenían una estricta obediencia a la ley de Dios. Eran muy, muy tajantes en cuanto a observar la ley de Dios. Y entender quiénes eran, que un dignatario, los dignatarios de los judíos eran las autoridades religiosas de Israel. La nación judía en aquel entonces estaba bajo la autoridad de Roma y tenían un gobernador romano. Sin embargo, la autoridad religiosa recaía en un grupo de aproximadamente 70 hombres, que conformaban lo que nosotros escuchamos en la Biblia o es conocido como el Sanedrín, ¿verdad? Entonces, nosotros podemos ver que estos hombres que tenían la autoridad religiosa eran, por así decirlo, como los senadores de nuestro país, ¿sí? O los cardenales de la Iglesia Católica Romana. Cuando Juan dice que era dignatario de los judíos, dejen claro que Nicodemo era parte del Sanedrín, ¿sí? O sea, era fariseo, pero aparte era integrante del Sanedrín. Es importante señalar esto porque, pues, por obvias razones, no todos los fariseos eran miembros del Sanedrín, ¿sale? Nicodemo entonces era un hombre educado, tenía poder y tenía bastante conocimiento de teología, conocía la ley de Dios. Y en la palabra vemos que Nicodemo vino a Jesús de noche. ¿Por qué crees que hizo esto de ir a él de noche? Posiblemente no quería que lo vieran públicamente con Jesús, ¿verdad? Porque él era parte de los dirigentes del Sanedrín. Entonces, la popularidad de nuestro Señor Jesucristo era cada vez mayor con la gente, ¿sí? Pero a la vez generaba incomodidad con las autoridades religiosas, ¿sí? Ya lo veían como un rival. Por eso Nicodemo se acercó a Jesús con discreción, se acercó a él en la noche. Y nosotros vemos cómo Nicodemo llegó mostrando respeto a Jesús. Si leemos el versículo 2, leemos de nuevo esto, dice: este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, ¿sí? Maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las señales que tú haces si Dios no está con él, ¿sí? Nicodemo le dice maestro, ¿sí? Y lo elogia con el respeto que se le demostraba en ese entonces a los teólogos. Nicodemo reconoce que Jesús era un maestro de la palabra de Dios y además reconoce las señales que Jesús hacía. Las señales que Jesús hacía era para que el pueblo pudiera reconocer quién era aquel, que él era aquel del que se había profetizado, ¿sí? Y lo que vemos aquí es que Nicodemo, a pesar de toda su erudición, de todo su conocimiento, no pudo reconocer al Señor como Dios manifestado en carne, ¿sí? Él dijo: eres un maestro, no le dijo: eres Dios hecho carne, ¿sí? Y esto le pasa a muchas personas hoy en la actualidad, ¿no? Tú puedes encontrar personas que dicen que Jesús fue un gran hombre, un iluminado, ¿verdad? Dicen que fue un maestro maravilloso y un ejemplo, pues, a seguir, ¿no? Y todas estas declaraciones, mis hermanos, quedan muy lejos de la realidad. ¿Por qué? Porque Jesús era y es Dios.
Amén. Entonces, Nicodemo reconoce que al igual que él, algunos de los líderes judíos reconocían a Jesús como un maestro enviado por Dios. O sea, no solo Nicodemo empezaba a verlo como un maestro, o lo reconocía como un maestro de la palabra de Dios. ¿Sí? Entonces nosotros aquí en estos versículos estamos viendo cómo Nicodemo tenía una actitud muy diferente a la que muchos fariseos tenían en cuanto a Jesús. ¿Sí? Porque muchos fariseos atribuían los milagros de Jesús al poder de Satanás. Mira, acompáñame a Mateo 12 y vamos a leer del versículo 22 al 32 para ver cómo se presenta esto, ¿no? Nuestro Señor Jesús hacía muchos milagros, pero ellos decían que los hacía con el poder de Satanás. Mateo 12, 22. Tú me dices cuando ya estés ahí. Dice, entonces le trajeron a un endemoniado ciego y mudo, y lo sanó, de manera que el mudo hablaba y veía. Y todas las multitudes estaban asombradas y decían, ¿acaso no es este el hijo de David? Pero cuando los fariseos lo oyeron, dijeron, este no expulsa a los demonios, sino por Belcebú, el príncipe de los demonios. Y conociendo Jesús sus pensamientos, les dijo, todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma no se mantendrá en pie. Y si Satanás expulsa a Satanás, está dividido contra sí mismo. ¿Cómo puede entonces mantenerse en pie su reino? Y si yo expulso a los demonios por Belcebú, ¿por quién los expulsan vuestros hijos? Por tanto, ellos serán vuestros jueces. Pero si yo expulso a los demonios por el Espíritu de Dios, entonces el reino de Dios ha llegado a vosotros. ¿O cómo puede alguien entrar en la casa de un hombre fuerte y saquear sus bienes si primero no lo ata? Y entonces saqueará su casa. El que no está conmigo está contra mí, y el que no recoge conmigo desparrama. Por eso os digo, todo pecado y blasfemia será perdonado a los hombres, pero la blasfemia contra el Espíritu no será perdonada. Y a cualquiera que diga una palabra contra el Hijo del Hombre se le perdonará, pero al que hable contra el Espíritu Santo no se le perdonará, ni en este siglo, ni en el verdadero. Aquí Jesús le está dejando en claro que él expulsa los demonios por el Espíritu de Dios. ¿Sale? Bueno, volvamos a Juan capítulo 3, por favor. Nosotros ya explicamos cómo Nicodemo se presentó ante Jesús de noche y además llegó elogiándolo, ¿verdad? Diciéndole maestro y todo lo que ya vimos, ¿sí? Ahora quiero que veamos lo que Jesús le respondió, ¿sí? Jesús lo que hizo fue esperar a que Nicodemo hablara, ¿verdad? Y luego nuestro Señor Jesús, no sé si te habías dado cuenta, pero es maravilloso cómo Jesús va al punto, ¿verdad? Jesús va al grano, porque Él conoce todo, Él sabe todo. Y nuestro Señor así es de hermoso porque su mensaje es bastante claro, ¿no? Cualquiera puede entender el Evangelio. Los pequeños, grandes o adultos pueden entender el Evangelio. Pero bueno, vamos al versículo 3, por favor. Juan 3:3. Respondió Jesús y le dijo, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Podríamos decir que le dijo, Nicodemo, deja de darle vueltas al asunto y brindar honores personales y reconocimientos. Tú has venido a mí buscando enseñanza, porque por eso le decía maestro, pero lo que en realidad necesitas es nacer de nuevo. Es por ahí donde debes de empezar. Debes nacer de lo alto. Si no es así, nunca podrás ver el reino de Dios, ¿no? Como judío, Nicodemo había estado esperando a un Mesías que viniese y liberase a Israel del yugo de Roma, ¿sí? El Imperio Romano tenía un gran control en la mayor parte del mundo conocido en ese entonces, y los judíos estaban sometidos a sus leyes y a su gobierno. Nicodemo anhelaba el momento en que el Mesías estableciera su reino en la tierra, ¿no? Cuando el pueblo judío sería el principal entre las naciones y cuando todos sus enemigos fueran destruidos, ¿sí? Entonces Jesús le dice al punto, ¿no? O sea, a este hombre que era de los principales, que era gran conocedor de teología, le dice, necesitas nacer de nuevo, ¿sí? Pero además quiero que veamos en este versículo, mis hermanos, además de esto que a mí me llama la atención, ¿no?
Porque muchas veces nosotros le damos vuelta a las cosas, ¿verdad? En lugar de ser prácticos y claros, ¿no? Tú puedes tener a un amigo que viene a ti y te pide un consejo y uno le empieza a dar vueltas. Y muchas veces lo mejor es lo más claro. Necesitas nacer de nuevo, arrepentirte. Por eso tu vida está así, por esto y esto. ¿Sale? Bueno, eso era lo que les quería decir. Bueno, vemos en este versículo 1 lo que se conoce como condición necesaria, ¿sí? Esto es, o debemos de entenderlo como algo que debe ocurrir antes de que otra cosa pueda suceder. Por ejemplo, para que un fuego encienda, ¿qué tiene que haber? Oxígeno, ¿sí? Si no tienes oxígeno, no puede haber fuego. Tú puedes tener una hoja y un cerillo o un encendedor, pero si no tienes oxígeno, no va a haber fuego, ¿sale? Entonces, Jesús le dice a Nicodemo, o le muestra una condición necesaria para ver el reino de Dios. Y esta condición aplica para todos los que escuchamos este mensaje o quienes lo escuchen más adelante. Y así como, y debemos de poner atención porque son palabras de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, Jesús con estas palabras estableció la condición necesaria para poder entrar en su reino, ¿sí? ¿No? Jesús interrumpe a este maestro en teología que se acerca a él y le adula y le dice, maestro, bla, 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 ¿no? Una persona importante, reconocida y con poder, y nuestro Señor Jesucristo podemos decir que le tira una cubeta de agua fría, ¿no? Y le dice, tú necesitas nacer de nuevo si quieres entrar al reino de Dios. ¿Cuántos están así hoy en día? ¿No? En las iglesias, estudiando, conociendo, pero sin nacer de nuevo. Yo me atrevo a decir que mucha gente en las iglesias está así, ¿verdad? Llegan por una novedad, porque buscan recibir algo de Jesús, pero sin nacer de nuevo. Entonces, debe quedarnos claro, mis hermanos, que los fariseos no estaban muy contentos con Jesús. Podemos parafrasear las palabras de nuestro Señor Jesús y decir, si no renaces espiritualmente, no eres cristiano. Entonces, Jesús nos enseña que es necesario nacer de nuevo para poder ser cristiano, ¿sí? También es importante señalar que nadie nace siendo cristiano. Por ahí hace tiempo les conté una historia así de un conocido, ¿no? Él decía, yo soy de cuna cristiana, nací cristiano. Y eso le enseñaron a él, y él decía, yo soy cristiano, ¿no? Varias veces platiqué con él y yo le decía, es que no es así no funciona. Hay que hacer esto, o sea, tienes que nacer de nuevo, también le expliqué. Entonces, nadie llega a este mundo siendo ya parte del reino de Dios. Eso también creo que todos lo tenemos en claro, ¿verdad? Y los fariseos pensaban que ellos nacían en el reino de Dios. Ellos pensaban, somos hijos de Abraham, hacemos todo lo que es correcto y bueno, y además tenemos la ley de Moisés. Es por esa razón que nuestro Señor Jesús les dijo lo siguiente. Acompáñame por favor a Juan capítulo 8 versículos 39 al 47. Juan 8, 39 al 47. Aquí vemos cómo nuestro Señor Jesús les dice que ellos eran hijos de aquellos a quienes servían, ¿sí? Esto lo vamos a leer para entender esto que te decía, ¿no? Ellos pensaban que ya eran hijos de Dios, eran parte del reino de Dios. Juan 8:39 dice, ellos le contestaron y le dijeron, Abraham es nuestro padre. Y Jesús les dijo, si sois hijos de Abraham, haced las obras de Abraham. Pero ahora procuráis matarme, a mí que os he dicho la verdad que oí de Dios. Esto no lo hizo Abraham. Vosotros hacéis las obras de vuestro padre. Ellos le dijeron, nosotros no nacimos de fornicación, tenemos un padre, es decir, Dios. Jesús les dijo, si Dios fuera vuestro padre, me amaríais, porque yo salí de Dios y vine de Él, pues no he venido por mi propia iniciativa, sino que Él me envió. Versículo 43, ¿por qué no entendéis lo que digo? ¿Por qué no podéis oír mi palabra? Versículo 44, aquí les dice también el Señor claramente, sois de vuestro padre el diablo, y queréis hacer los deseos de vuestro padre. Él fue un homicida desde el principio, y no se ha mantenido en la verdad porque no hay verdad en él.
Cuando habla mentira, habla de su propia naturaleza, porque es mentiroso y el padre de la mentira. Versículo 45. Pero porque yo digo la verdad, ¿no me creéis? ¿Quién de vosotros me prueba que tengo pecado? Y si digo verdad, ¿por qué vosotros no me creéis? El que es de Dios escucha las palabras de Dios. Por eso vosotros no escucháis, porque no sois de Dios. Una declaración radical de nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Contra los principales dirigentes, líderes espirituales de su tiempo, ¿no? Si nosotros lo meditamos, nosotros podemos darnos cuenta de lo impactante de las palabras de nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad? ¿Puedes imaginarte la reacción de los fariseos? O sea, ellos lo querían matar. Y Jesús les dice, ustedes me quieren matar, ¿eh? Son hijos de su padre el diablo, homicidas, ¿no? Entonces, hasta este punto, mis hermanos, debe de quedarnos claro que solo existe un tipo de cristiano, ¿sale? ¿Cuál es ese? El que ha nacido de nuevo, ¿no? Puede haber diferentes estilos, mis hermanos. Algunos son cristianos amables, otros son callados, algunos son más extrovertidos, algunos más conservadores y otros no tanto, ¿sí? Pero el único tipo de cristiano que entra en el reino de los cielos es el cristiano regenerado, aquel que ha nacido de nuevo, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesús hizo del nuevo nacimiento una condición necesaria, como ya lo explicaba hace unos momentos. Entonces, a todos los que estamos aquí, debe quedarnos claro, que para ser cristianos debemos nacer de nuevo, ¿sale? Tú que estás aquí, ¿ya naciste de nuevo? ¿Tienes esa certeza en tu corazón que eres hijo de Dios? Pues gloria a Dios por los que tienen esa certeza, ¿sale? Ahora quiero que veamos cómo Jesús lo deja en claro y fue repetitivo en este punto, ¿sí? Jesús siempre llegaba al punto, ¿no? Conocía las tradiciones de los judíos, de los fariseos. Y conociendo esto, nuestro Señor, ahorita lo vamos a ver, pero es importante que les diga que hay dos formas en que los judíos utilizaban la repetición para enfatizar algo, ¿sí? Y nuestro Señor, en ese conocimiento que les digo que tiene de todo, las utilizó en su plática con Nicodemo, ¿sí? Una de estas maneras que los judíos utilizaban para enfatizar algo era repetir una frase o una idea para hacer hincapié. Y creo que muchos de nosotros también en ocasiones lo hacemos, ¿no? Repetimos una idea o un concepto para hacer un hincapié. Sobre todo cuando le llamamos la atención a nuestros hijos, ¿no? Ahí estamos, no, es que es así, es así, es así. ¿Sale? Entonces, cuando Jesús le dice a Nicodemo la condición necesaria, no le dijo, a menos que el hombre naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nuestro Señor comenzó diciendo, en verdad, ¿sí te das cuenta con la manera en que repite? Bueno, Él dice, en verdad. Y entonces, aquí lo que vemos es que nuestro Señor introduce estas maravillosas palabras con la palabra, dependiendo de la versión que tengas, puedes encontrar que dice, en verdad, o de cierto, ¿sí? ¿Esto qué significa? Literalmente significa amén, ¿sí? Ya traducido al español, ¿sí? Entonces, estas palabras que nuestro Señor Jesús dice nos alertan al hecho de que se está diciendo una verdad importante. Lo que está diciendo Jesús es importante, ¿sí? Entonces, nuestro Señor Jesucristo hacía esto al enseñar, y lo que estamos viendo es una de esas ocasiones. Cuando tú encuentres en la Biblia que dice, nuestro Señor Jesús dice, de cierto, o en verdad, tienes que poner mucha atención, ¿sí? Bueno, en todo lo que dice nuestro Señor Jesucristo, en todo lo que dice la palabra, pero son puntos importantes a resaltar, ¿no? Es como si dijera nuestro Señor, pongan atención en esto que les voy a decir porque es muy importante, ¿sí? Es como si en la escuela cuando pasaba tu maestro al frente a explicar un tema, nos diera pistas o claves de lo que encontraríamos en el examen, ¿sí? ¿Qué le pasaba a todos aquellos que no ponían atención? Pues reprobaban, ¿no? No sé si te tocó tener algún maestro así. Ya hasta uno se la sabía, ¿no? Eso va a venir en el examen porque ya lo está haciendo mucha énfasis, ¿no? Entonces, quienes no ponían atención, pues ni cuenta se daban. Bueno, y yo espero que hasta este punto de la enseñanza estés poniendo atención, ¿sí? Porque
no solo en los tiempos de Jesús, sino en nuestros tiempos, hay personas que enseñan que no es necesario nacer de nuevo para entrar en el reino de Dios. ¿Sale? Por tanto, si en algún momento escuchas a alguien decir que no es necesario nacer de nuevo, yo espero que tú no te quedes callado, ¿sí? Y recuerdes las palabras del Señor de la iglesia. ¿Cuáles son las palabras del Señor de la iglesia? Lo que estamos estudiando en este momento. En verdad te digo, de cierto te digo, que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Eso es importante, ¿sí? Bueno, la segunda forma en que los judíos usaban la repetición, además de repetir una palabra, ellos repetían un concepto particular con palabras ligeramente distintas, ¿sí? O sea, lo hacían de una manera y luego le cambiaban un poquito para dar la misma idea o concepto, ¿sí? Entonces, Jesús primero dijo en Juan 3:3, en verdad te digo que el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y luego vemos cómo Nicodemo le responde en el siguiente versículo, en el versículo 4. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puede entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? ¿Sí? ¿Qué vemos aquí, hermanos? Lo difícil que es para la gente reconocer o entender las palabras de nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Quienes hemos nacido de nuevo entendemos lo que está diciendo el Señor. Pero quienes no, pues, o sea, tú puedes predicarle el evangelio a alguien, ¿no? Y decirle, llega un momento que le dices, necesitas nacer de nuevo, va a decir, pues, ¿cómo? ¿No? ¿Cómo puedo nacer de nuevo? Y así hay mucha gente, como Nicodemo, en que se toman las cosas de manera muy literal, muy material, ¿no? Porque él que respondió, ¿cómo puede un hombre nacer siendo ya viejo? ¿Acaso puedo entrar al vientre de su madre nuevamente y nacer de nuevo? ¿Sí? No podía Nicodemo comprender cómo un adulto podía volver a nacer. ¿Sí? Él, en su entendimiento, tenía una imposibilidad física, ¿no? Veía una imposibilidad física, como alguien ya desarrollado, grande, iba a entrar de nuevo al vientre de su madre. En este versículo 4 nosotros vemos cómo Nicodemo ilustra la realidad de que el hombre natural no capta las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede conocer. Porque muchas cosas que nosotros, porque todo este tipo de cosas se tienen que discernir espiritualmente. Esto lo enseña 1 Corintios 2:14. ¿Sí? ¿Vamos bien? No se me pierdan. Vamos al versículo 5. Aquí vamos a ver cómo nuestro Señor Jesús le contesta a Nicodemo. ¿Sí? En verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. ¿Sí? Aquí lo que nuestro Señor hace es repetir la condición necesaria y demuestra lo esencial que es. ¿Sí? Lo dice con otras palabras. ¿Sí? ¿Qué le dijo primero? El que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios, en el versículo 3. Y en el versículo 5 le dice, en verdad te digo que el que no nace de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Es lo mismo, con otras palabras. ¿Sí? Nuestro Señor Jesús le dice a Nicodemo, y le dice a todos los que están hoy aquí, es imposible ver el reino y entrar al reino a menos que uno nazca de nuevo. Esto plantea una pregunta. ¿Qué implica nacer de nuevo, hermanos? ¿Sí? ¿Quién me puede dar una respuesta? La siguiente semana, si Dios permite, vamos a estudiar qué quiso decir Jesús con esto. ¿Sale? Con eso terminamos, hermanos. ¿Se nos fue rápido? Sí, a mí también. Cuando la escribí dije, cuando la terminé dije, hasta aquí está bien. Pero, ¿sí les ha quedado claro, hermanos? ¿Sí? Es importante que nazcamos de nuevo. Y si tú ya naciste de nuevo, pues creo que puedes, o deberíamos ser los hombres y mujeres más agradecidos, ¿no? En nuestro diario vivir se tiene que ver que hemos nacido de nuevo. El nuevo nacimiento es evidente. Y a lo largo de las siguientes enseñanzas vamos a ver cómo es un misterio, ¿no? Hoy nos quedamos hasta el punto de ver que es difícil comprender para las personas naturales el nacer de nuevo. Vimos cómo un hombre de renombre, con conocimiento en teología, líder espiritual, no lo llegó a entender. ¿Sí te das cuenta?
cómo muchos pueden estar en esa situación hoy en día, ¿no? Cualquiera puede conocer el Evangelio. Alguien que venga y se le enseñe el Evangelio, casi como un perico lo puede repetir, ¿sí o no? Pero de ahí a que tenga un efecto en el corazón, en nuestro espíritu, que seamos regenerados, es como les digo, como un misterio. Y yo espero que a la luz de la palabra y de las siguientes enseñanzas que tengamos, podamos entenderlo. Sobre todo para aquellos que están en este lugar o quienes escuchan este mensaje y no han nacido de nuevo. Hay gente que está en las iglesias y no ha nacido de nuevo, hermanos. A mí me pasó así 7 años. Estuve en la iglesia, seguía viviendo de manera desordenada, haciendo lo que quería, pero yo pensaba que era cristiano. ¿Sí me entiendes? Hasta que el Espíritu Santo, a través de tanto escuchar la palabra, trajo convicción del pecado y me pude arrepentir. Entonces, por esa razón, Dios puso en mi corazón traer esta serie de enseñanzas. Espero que sean enseñanzas fáciles de entender en el sentido práctico y traiga esa verdad a quienes no han nacido de nuevo, ¿sí? Porque hasta este punto nos ha quedado claro, ¿no? Y nuestro Señor Jesús es muy enfático y lo repite para que no nos quede lugar a dudas. De verdad te digo que es necesario nacer de nuevo. Que nazcas del agua y del Espíritu. Y en las siguientes enseñanzas vamos a ver esto, a desarrollar qué implica nacer de nuevo, ¿sí? ¿Qué implica nacer del agua y del Espíritu? ¿Sí? Ser cristiano no es nada más una cuestión intelectual, ¿no? O emocional. Mucha gente ha caído, no digo que sea un engaño premeditado, pero hay enseñanzas que le dicen a la gente que si repiten una oración, ya con eso son hijos de Dios. ¿Sale? A mí me pasó. O sea, me hablaron del amor de Dios, me predicaron el Evangelio y me dijeron, ¿quieres recibir a Jesús en tu corazón? Repite después de mí. ¿Sale? No fue una oración mía, fue una oración guiada por alguien más. ¿Sí? Y después vinieron los conflictos, porque no había sido regenerado. ¿Sí? Entonces, hay una lucha en la mente. O sea, si soy o no soy. ¿Por qué si quiero hacer lo bueno, sigo haciendo lo malo? ¿Sale? Entonces, hasta aquí le vamos a dejar, hermanos. Les animo a que tengan un buen domingo en familia. Y pues bueno, les amo en el Señor y estoy a sus órdenes el día que quieran. Necesiten una consejería o que platiquemos con confianza. Creo que todos tienen mi teléfono, ¿verdad? Eso también quiero exponerlo hoy delante de ustedes, hermanos. Quiero estar cerca de ustedes. Yo sé que, creo que todos saben que también tengo un trabajo y pues a veces puede ser un poquito complicado, pero de verdad que la intención de mi corazón es servirles, ¿verdad? Principalmente servir a Dios, ¿sí me entienden? Y yo sé que servir a Dios implica el servirlos a ustedes en alguna necesidad que tengan, ¿no? Quiero estar cerca de ustedes y pues caminar juntos, ¿no? En esta vida de fe que tenemos, ¿no? Que espero que nos falte un buen camino por recorrer a todos nosotros, ¿no? Entonces vamos a orar, hermanos, vamos a dar gracias a Dios. Padre Santo, te damos muchas gracias por este tiempo que nos has dado para escuchar tu palabra, Señor. Te pedimos que nos ayudes a llevar en la mente y en el corazón lo que hemos escuchado el día de hoy, Señor, que lo reflexionemos, que lo estudiemos durante la semana y que a la luz de tu palabra, Señor, el Espíritu Santo afirme en todos aquellos que hemos nacido de nuevo esta gran verdad, Señor, esta enseñanza que nuestro Señor Jesucristo nos ha dejado en la palabra, Señor, que es necesario que seamos regenerados, que nazcamos de nuevo, Señor. Te pedimos en esta mañana, Señor, por todos aquellos que están escuchando este mensaje, Señor, y no han nacido de nuevo, Señor. Sabemos que hay gente que puede estar en esa situación aquí en la iglesia, Señor, o gente que escucha este mensaje, Señor. Te pedimos que
que tu Espíritu Santo traiga luz, así como lo trajo en la vida de muchos nosotros, Señor. Que este concepto, esta enseñanza de nuestro Señor Jesucristo sea clara en nuestras vidas, para que nosotros, cuando prediquemos el Evangelio, podamos enseñarlo de la misma manera en que Jesucristo lo enseñó. Directo, al grano, con autoridad a través del Espíritu Santo, para que más personas se arrepientan de sus pecados, nazcan de nuevo y te sigan, se vuelvan tus discípulos, Señor. Ayúdanos en esta mañana, Señor, como iglesia, a reconocer tu poder, tu majestad, Señor. Lo hacemos, lo declaramos delante de todos los que estamos hoy aquí como testigos, de que tú eres Rey de reyes y Señor de señores. Te pedimos que nos lleves con bien en esta tarde ya, Señor, a nuestras casas, que podamos disfrutar el día de descanso con nuestras familias, que podamos tener un día lleno de paz, Señor. Te pedimos que nos lleves con bien, que nos guardes de todo mal. Te damos gracias, Señor, porque has restaurado la salud de muchos de mis hermanos. Te pedimos que nos ayudes a hacer siempre lo bueno, lo recto delante de ti, Señor, no dejando de ver que tú conoces todo, tú lo ves todo y estás en todo lugar, Señor. Ayúdanos a vivir vidas santas, vidas temerosas, y que pueda ser evidente en nuestras vidas y ante todos aquellos que nos conocen que somos nuevas criaturas, que hemos nacido de nuevo, Señor, que hemos decidido dejar todo por seguirte a ti, Señor. Ayúdanos a ser una iglesia viva, una iglesia entregada a la obra, Señor, a predicar con denuedo la palabra, Señor. Sabemos que tú obrarás en el corazón de todos nosotros, tú nos mostrarás el camino, el propósito que tú tienes para nuestras vidas, Señor. No queremos ser una iglesia estática, centrada, pasiva, Señor. Queremos ser una iglesia viva, Señor, una iglesia que obedece, que camina en obediencia a ti, Señor. Todo esto lo ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén y amén. Pues bueno, hermanos, que tengan una gran semana llena de obediencia y santidad, ¿verdad? Vayan con bien. Dios los guarde.